Hola traders, vamos a mirar cómo generamos más de $2,000 en el par del dólar con el oro. Es una operación bastante rápida, estamos esperando un rompimiento de una estructura bastante fuerte. Vamos a devolver un poco el gráfico con el fin de que nosotros podamos empezar a mirar cómo fue el proceso para poder identificar esta operación y que ustedes puedan empezar a mirar operaciones muy similares y las pueden aprovechar al máximo. Ok, vamos a ponerla por acá, por donde iba el precio, donde yo ya me estaba preparando para ejercer ese short, esa venta en la cual se le generó muy buenas ganancias. Estamos en una temporalidad de 15 minutos en los cuales pues es una temporalidad que podemos observar mejor cómo fue el movimiento del precio y qué fue lo que íbamos observando para poder apretar el gatillo y generar todas esas ganancias que les comenté anteriormente. ¿Ok? Vamos a dibujar aquí una línea de tendencia, o bueno, antes de eso quiero mostrarles unos puntos claves en los cuales yo me estaba fijando para poder eh, estar atento al precio. ¿Ok? Este punto y este punto. ¿Ok? Este punto que tenemos acá, el último que marque el más bajo, es un rompimiento de algo que les voy a mostrar ahorita, un rompimiento de un soporte que lo vamos a trazar enseguida para que lo vean mejor. Vamos a pasar aquí. Perdón, que se me fue para arriba la línea. Vamos a ponerla y vamos a alargarla. Ok, listo. Miren estos dos primeros puntos, ok, los primeros de la parte de la izquierda, lo que son este y este. Ok, vamos a enfocarnos en esos dos puntos en los cuales nos marcaron una zona de soporte, en donde trazamos una línea de tendencia común y corriente, y ahí logramos obtener ese soporte. Luego de eso el precio llegó y hizo un movimiento al alza en el cual se mantuvo arriba, luego bajó con fuerza, rompe y luego se vuelve y se mete sobre ese soporte y intentó hacer un movimiento al alza. Es decir, hay muchos cayeron en esa trampa del precio, en donde indicó hasta con confirmación que el precio se iba a ir por las nubes, es decir, como para una operación en long. ¿Ok? En esos casos hubiésemos podido haber perdido una operación, pero a mí en la forma de ver el gráfico, es decir, en los puntos en donde me tocó los soportes, fueron muy pocos, es decir, no retestió mucho el precio, lo cual a mí me dio algo de duda, y eso fue lo que me llevó a tomar una decisión de no entrar en un long, sino esperar a ver si fue un rompimiento falso, que luego lo terminó haciendo. ¿Ok? Entonces es ya algo de experiencia lo que te lleva a tomar esta serie de decisiones, pero eso se lleva por mucha práctica, lo que nosotros llamamos el backtesting. ¿Ok? Para que lo tengan muy pero muy presente. Entonces aquí vamos a trazar lo que es el movimiento que hizo luego el precio. Recuerden, sube, rompe, hace que se va a irte para arriba y luego va a empezar a romper, confirma y se va. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el precio luego de eso. ¿Dónde entramos nosotros? En esta zona. ¿Ok? Ahí es nuestra zona de confirmación, ahí es donde entramos en el short, y ya también les voy a mostrar cómo podemos estar identificando nuestra zona de toma de ganancias para poder salir de la operación como lo hicimos y como les vengo mostrando. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar aquí, vamos a devolvernos un poco para poder despejar un gráfico. Recuerden que entre menos esté rayado el gráfico, pues ustedes pueden analizar mejor el precio. No llenen esto tampoco de líneas, de EMAs, de indicadores, porque no les va a permitir poder ver qué es lo que está haciendo el precio, cómo se está comportando, qué pueden ustedes estar analizando. Todo ese tipo de cosas les va a permitir a ustedes poder estar más pendiente en el movimiento del precio, lo que está formando cada vela, y así ya ustedes tener una mejor lectura. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos empezar a ver que está formando una zona de resistencia. Fíjense estas dos mechas que está dejando el precio, ya eso ya me está indicando que ahí hay una zona en la cual hay muchos vendedores y pueden impulsar el precio de para abajo. ¿Ok? Eso es una zona en donde por medio de esas mechas y por medio de esta zona que tenemos acá, me está indicando que ahí
está formando una resistencia, una zona en la cual hay muchos vendedores o muchos compradores que están soltando sus posiciones porque ya están tomando ganancias y pudieron haber comprado en esta zona de la izquierda y haber esperado el precio, tomaron aquí ganancias, o para los que no tomaron se les bajó el precio, no sé qué, bueno, son muchas cosas y están tomando ganancias en esta zona. ¿Listo? Pasan muchas cosas en el precio, en lo que muchos compradores, vendedores están intercambiando su dinero, y pues ahí nos está mostrando que es una excelente zona de resistencia. Esta de la parte de la derecha, ok, para que lo tengan en cuenta. Ahora, luego de eso, vamos a borrar aquí. Luego de eso, vamos a mostrar cómo es el movimiento luego para nosotros identificar que es momento de entrar. Ok, vamos a darle play al gráfico y listo. Ahí tuvimos el rompimiento. Ok, vamos a frenarlo. Ahora, vamos a acercarnos un poquito. Listo. Voy a mostrarles, vamos a poner aquí, a ver, espérame que se me marcó. Vamos a mostrarles esta zona que les voy a marcar acá. Esto que tenemos aquí. Ok. Ahí el precio, como pueden ver, hay dos velas bastante pesadas de color rojo, es decir, están indicando fuerza de vendedores, es decir, tenemos dos velas de esta forma, en la cual en este punto es nuestra confirmación. Recuerden que estamos en una temporalidad de 15 minutos. Si nosotros nos vamos a una temporalidad más pequeña, el precio se mantuvo aquí moviéndose de una forma de esta forma. Es decir, antes de caer estuvo ahí, ¡pum! Se pegó la descolgada. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Nosotros ahí, cuando ya vemos eso, este rompimiento de mi soporte, que es esta línea negra que tenemos acá, que es nuestro soporte, que lo tenemos trazado desde la parte de atrás, ahí nosotros ya al ver ese rompimiento, lo que hacemos es esperar un poquito que suba más el precio a la zona de la confirmación y vamos a poner la entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ponemos la entrada? Buscamos acá el indicador, en el cual nosotros podemos poner la posición en corto. Vamos a poner la que es desde acá. Perdón, se puso donde no era. Vamos a poner la que es acá y vamos a buscar también ahorita dónde sería nuestra toma de ganancias. Recuerden siempre el stop loss, siempre el stop loss. Podríamos hacer acá una especie de 1 a 1, poniendo el stop loss por encima de estos saltos que hizo el precio que tenemos acá. Ya les muestro, los saltos que les nombro son estos que tenemos acá, ok. Entonces podemos poner el stop loss por encima de eso, con el fin de que estemos un poquito más seguros de que estamos por debajo de la zona de resistencia, porque aquí podríamos estar diciendo que tenemos una nueva línea de tendencia. Ya se las trazo para que la puedan ver mejor. Y la línea de tendencia, espérame, porque ya pongo la línea de tendencia, podría venir siendo algo así, ok. Entonces tengan muy presente esa zona como stop loss. Podría ser un stop muy amplio, como también ustedes, si son más arriesgados, podrían poner un stop más pequeño por encima de la línea de tendencia. Eso ya lo deciden ustedes, si es el manejo del riesgo del capital. Vamos a hacer unos videos donde vamos a hablar más sobre lo que es el manejo de su dinero, cómo ustedes pueden dividirlo, cómo pueden entrar, dónde poner un stop, dónde pueden ustedes esperar mejores ganancias, todo ese tipo de cosas. Y pues si también quieren saber más acerca de estos temas o algún tema en especial, me lo pueden hacer saber por medio de los comentarios o en mis redes sociales. Me pueden escribir y con mucho gusto podemos hacer un video explicativo donde podemos explicar más a fondo de todo este tipo de cosas y podernos preparar más, practicar más y hacer más backtesting, que es lo que nosotros hacemos para poder practicar y tener mucha más visual, mucha más experiencia, mucha más capacidad de poder entrar en una operación y generar pues excelentes ganancias, ¿ok? Ahora, vamos a identificar dónde tomaríamos ganancias. Anteriormente estábamos hablando de dónde tomar pérdidas, ahora vamos a hablar de dónde tomar ganancias. Vamos a buscar los puntos claves en los cuales pues, nos vamos a ir para la parte de atrás del gráfico, en donde encontramos esta zona, ¿ok? Es una zona clave, ¿ok? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es trazar una zona de resistencia en la cual el precio demostró. Vamos a ponerla por ahí. Perdón. Vamos a cambiarle de color para que la puedan ver mejor. Vamos a ponerla de color rojo para que lo vean, esa línea punteada.
y esa es una zona en la cual el precio, aquí en la parte de la izquierda, ustedes pueden estar observando que el precio rompe, formó una resistencia, bajó, subió, resistencia, bajó, subió, resistencia, rompe esa resistencia, confirma y se va. ¿Ok? Entonces es una zona clave. Acuérdense que no es un punto, es una zona. Es una zona, todo esto que tenemos acá es una zona clave en la cual me está mostrando que podría estar rebotando el precio. ¿Y qué hacemos nosotros? Asegurar ganancias. El precio pudo haber caído más en nuestro short, pero lo que hacemos nosotros es asegurar. ¿Ok? Entonces nuestra toma de ganancias que tenemos acá, vamos a acercarlo aquí, lo vamos a ajustar sobre esa zona que tenemos punteada, ¿ok? Y ahí es donde nosotros salimos, ¿ok? No lo estoy haciendo precisamente con los puntos de la operación porque pues estamos explicando lo que vi yo en el momento donde apreté el gatillo, la zona donde estaba tomando ganancias, donde puse el stop loss y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces ahí el precio cae porque fue una operación de 3 minutos, 4 minutos en la cual se generaron más de $2,000, o sea, fue muy muy bueno. Obviamente tuve que entrar bastante pesado, pero sea el capital que sea en esta zona que cayó, podemos estar generando en promedio un 4 o 3% de ganancias sobre el capital que ingresaste en la operación. Muy, pero muy, muy bueno porque esperaste confirmación, tenías un análisis, generaste ganancias, estabas prevenido por si en dado caso el precio se subía y te tocaba tomar pérdidas. Son muchas cosas, ¿ok? Esto es un complemento de mucha práctica, mucho análisis, aprender paso a paso qué es lo que debemos hacer, y todo eso es lo que le vamos a estar mostrando con el fin de que ustedes aprendan a generar ganancias al igual que yo. Ok, entonces muy atentos a todos estos videos que vamos a estar subiendo, que van a ser de esta forma. Aquí, como pudieron ver, el precio sí cae. Vamos a marcar acá, el precio cae, nos sacó en ganancias y nos llevamos más de $2,000. Ok, excelentes ganancias. Con eso hice el día, no volví a ver el gráfico porque realmente fueron muy muy buenas ganancias. Ok, cuando tú ganas cantidades exorbitantes en una sola operación, tú no vuelvas a ver el gráfico, porque si tú te vas al gráfico a buscar nuevas oportunidades, a generar más, lo que haces es que puedes estar perdiendo alguna operación, pierdes de lo que ya generaste, te genera como esas ganas de ir a recuperar lo que ya habías generado, y sigues y sigues y sigues y puedes caer en una racha perdedora y perder esas ganancias tan excelentes que ya habías conseguido. Entonces ten mucho cuidado cuando ya hagas lo del día, sea el 1%, 0,5, 0,1% de tu capital, lo que sea, ya vete del gráfico, ya hiciste tu día, vete a gozar, vete a hacer otras cosas, lectura, gimnasio, lo que tú digas o lo que quieras hacer, porque de eso, eso es lo que nos muestra el trading. Nos está dando tiempo para poderlo aprovechar. Esto te pudo haber tardado 2 3 horas trabajando y el resto del día ya lo tienes para hacer otro tipo de cosas. Entonces por eso el trading está rentable, es la carrera más rentable, por decirlo así, pero pues esto requiere de mucha práctica. Por eso es que yo a todos mis estudiantes les nombro lo que es la práctica, la práctica, la práctica. Ese dicho que tanto escuchamos, la práctica es el maestro, el trading es eso. El trading es el ejemplo número uno para mostrar este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, muy atentos a esto, muy atentos a los nuevos videos que voy a estar subiendo. Escríbanme en los comentarios qué tipo de video quieren que hagamos, que si les gusta este formato de videos para poder explicar mejor la formación de los gráficos y poder hacer backtesting y empezar a encontrar nuevas oportunidades para poder generar ganancias. Vamos a darle play al gráfico para que vean luego qué ocurrió. Ok, ya esto fue hace día y medio más o menos que generamos estas ganancias. Yo lo publiqué ahí en mi TikTok para que ustedes lo puedan ver y pues puedan aprovechar todo ese contenido también que tenemos ahí subiendo, y, y bueno, todo lo de mis redes. Ya borramos lo del gráfico para que lo puedan ver mejor, lo del precio. Como pueden ver, el precio continúa cayendo, ¿ok? La línea punteada que hemos trazado, donde tomamos ganancias, terminó formándose una resistencia, ¿ok? Ahí confirmó en muchas ocasiones de que el precio iba a continuar cayendo y pudimos haber obtenido más ganancias, poder obtenido una nueva operación, así que muy atentos, ¿ok?
fíjense que el precio cayó mucho más, hubiésemos generado más de 4.000, 5.000 dólares si hubiéramos mantenido la operación, y fíjense, otra caída más. Pero lo importante, ustedes ya tomaron ganancias, se fueron con los bolsillos llenos, y ya con eso ustedes pueden estar muy pero muy tranquilos, ¿ok? Vamos a empezar a borrar un poquito lo que teníamos por acá marcado con el fin de mostrarles mejor. Bueno, esta no se me debe borrar y listo. Ok, aquí ya podemos empezar a ver que la línea punteada que les estaba comentando terminó formando una resistencia en la cual el precio cae, confirmó, se demoró bastante. Luego de eso el precio cae, aquí ya nos pudo haber dado excelentes ganancias, y luego el precio intenta buscar otra vez esa resistencia y luego otra vez ¡boom!, caída. Aquí podemos estar mostrando que tuvimos un fuerte rompimiento, y esto que está formando acá es muy similar a lo que nos formó acá, ok, muy similar. Esto puede ser un falso rompimiento, es decir, aquí pudo haber sacado muchas personas que pensaron que el precio iba a seguir cayendo y luego ¡pum!, se fue para arriba, ok. Entonces muy atentos a lo que va a estar haciendo el precio, porque aquí el precio ya se levantó, pudo haber tenido muchos atrapados en esta zona, y ahí ya hay muchos que pueden estar pensando que el precio se iba a ir para abajo, es decir, están metidos en un short y el precio se quiere ahora sí ir de para arriba, ¿ok? Por eso es tan indispensable lo que es el stop loss. Muy muy pendientes al stop loss. Entonces, ¿qué puede hacer el precio? Volver sobre este soporte o no tan abajo, luego venir acá sobre esta resistencia que tenemos acá, y ahí ya podemos estar trazando una nueva operación. ¿Cómo la podemos trazar? Muy fácil. Busquemos aquí la herramienta de la posición en largo. Vamos a mirar acá y la vamos a poner algo así. Ok. Stop loss por debajo de esta zona de soporte que tenemos aquí trazada. Vamos a trazarla mejor para que se pueda ver mejor. Ok, esa línea punteada roja, y la zona de resistencia. Puede ser una especie de rango en la cual el precio puede subir, tomamos ganancias y esperamos, es decir, no vamos a tomar ganancias aquí viendo que estamos acá y esperar que salgamos acá y tener miles y miles de dólares en esa ganancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es asegurar el dinero, ¿ok? Nosotros no queremos tomar excelentes ganancias cuando todavía no tenemos una confirmación de ruptura de esta zona, ¿ok? Primero lo primero, debemos ser pacientes, esperar a que el precio, cuando ya tomemos ganancias, es decir, ya salimos de esta operación, el paso siguiente es esperar a que el precio haga algo como esto: rompa, confirma y seguimos, ¿ok? Ahí entraríamos en otra operación, es decir, otra posición en largo, en la cual estaríamos ya entrando en long, ¿ok? Algo así. Y bueno, el short, perdón, la toma de pérdidas, revisaríamos dónde ponerlas. El long, donde podríamos salir, podría ser sobre la zona de resistencia que tenemos marcada en esta zona. Vamos a trazarla por acá. Y listo, fíjense cómo nosotros podemos planificar de una forma inteligente, bastante conservadora, sí, porque pues obviamente hay traders que se pueden esperar días y días y generan excelentes ganancias, pero ya tienes que empezar a analizar el precio desde temporalidades mayores, ¿ok? Entonces ya esto es una operación en la cual tú puedes prácticamente salir en minutos o en algunas horas, porque pues no es una operación que la estamos planificando en temporalidades mayores, es decir, no estamos buscando profits de porcentajes muy muy amplios, ¿ok? Eso también lo vamos a estar hablando en diferentes videos con el fin de que ustedes ya empiecen a ver de qué manera a ustedes les gusta operar, ¿ok? Si son pacientes, si la impaciencia no los deja, porque eso es un tema bastante delicado, y la parte del psicotrading es muy muy importante en el trading, eso es prácticamente el 80-90% del trading, y lo que es el análisis es la parte
que realmente vale menos, porque tú puedes analizar muy bien el gráfico, pero si tu cabeza no está preparada para todo esto, créanme que no van a poder tener excelentes ganancias, vivir del trading, generar ganancias adicionales a sus negocios. Y pues créanme, acá se hace mucho, mucho dinero, puede ser en minutos, en horas, pero también tienes que saber qué es lo que estás haciendo, cómo debes actuar si el precio se mueve hacia abajo, hacia arriba, dónde salir, dónde entrar, dónde esperar y cuándo no operar, ¿ok? Entonces, traders, espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a hacer de este estilo muchos videos con los cuales yo quiero que le den un like, compartan este video para personas que estén comenzando, personas que ya tienen experiencia, y podamos ayudarles a poder tener una mejor perspectiva de los gráficos, hacerlo lo más sencillo que podamos y podamos empezar a generar todos. Es decir, esto no es una competencia, ¿ok? Esto no es quien genere más, quien genera menos, no. Acá lo que nos importa es que cada quien salga con ganancias, salga en verde, salga en positivo, y podamos estar generando muy buen dinero, empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a tener tiempo, que es lo que nosotros más queremos. El tiempo es lo que más debemos apreciar, ya que muchas personas, por estar trabajando en un empleo común y corriente, no van a tener tiempo para sus familias, no van a tener tiempo para ustedes, no van a tener tiempo para estudiar, no van a tener el dinero que se genera en el trading, ¿ok? El dinero que se genera en el trading le va a ustedes a facilitar poder viajar por todo el mundo, así que el trading los va a llevar al cielo, ¿ok? Entonces, muy atentos a eso. Vamos a seguir grabando de esta forma, vamos a seguir generando mucho más contenido, y bueno, muy pendientes y atentos a las redes sociales, que también los voy a poner ahí en la cajita de descripción para que me puedan seguir y puedan aprovechar todo lo que estoy subiendo a diario. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.